Muy buenos días, queridos oyentes de Espacio Radio. Estamos, como cada semana, con otra Historias de Cancha, siempre con la inestimable colaboración en los controles de Jonathan Levián, que hace posible que esto salga al aire y que llegue a todos ustedes. Mi nombre es Jorge Martí, con la compañía, en este caso, un tanto espiritualmente, de mi compañero y amigo Pablo Punturiero. Hacemos esto semanalmente, denominado, que se llama Historias de Cancha y precisamente refiere a algo del fútbol argentino. Hoy vamos a estar hablando de un equipo de nuestra querida ciudad de Buenos Aires que tiene una referencia nacional. Me refiero a San Lorenzo de Almagro, con sus tres, a mi modo de entender, sus tres referentes más importantes a nivel histórico. El primero es Jacobo Urso, que en 1922, en un accidente defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Almagro frente a Estudiantes, perdió la vida en un campo de juego, y a eso va a referir precisamente Carlos Carullo, quien fue que formó el Museo de San Lorenzo, quien lleva precisamente el nombre de Jacobo Urso. Luego nos vamos a referir a otro muchacho que en 1948 llegó al club proveniente del barrio, ya que era del Bajo Flores. Estaba siempre compitiendo para la iglesia Medalla Milagrosa. Me refiero a José Francisco el Nene Sanfilippo, que hizo todas las divisiones inferiores en el club para debutar en primera división en 1953, cuando recién contaba con 17 años de edad, para ser el máximo goleador de este club, ya que desde el año 55 hasta el año 1962 fue durante 8 años el máximo score de la institución, y también fue durante 4 años consecutivos, desde el 58 hasta el 61, el máximo goleador del fútbol argentino. No pudo cumplimentar su quinto año consecutivo porque, con una diferencia con la dirigencia, 3 fechas antes de que culmine el campeonato de 1962, fue suspendido, y por eso Luis Artime lo pasó por un gol y no se consideró el quinto año consecutivo de José Francisco Sanfilippo en lo máximo de su historia, ¿no? De todos modos, a pesar de haber sido goleador y campeón en 1959, regresó a la institución en 1972, después de andar por distintos clubes de América Latina, y que tuvo la florera de hacer más de 500 goles, y en 1972 se consagró campeón metropolitano y campeón nacional, y ahí sí retirarse del fútbol con esta notable actuación. Y el tercero que llega al club precisamente, diríamos que 10 años después, en 1948, llega un pibe de Parque Patricios denominado Pontoni en los Babis y en los torneos que se jugaban, que me refiero a Héctor Rodolfo el Bambino Veira, que también hizo las divisiones inferiores en el club, o sea que es un niño mimado de la casa. Debutó en 1963, precisamente 10 años después que lo había hecho el Nene Sanfilippo. Ahí, eh, en el comienzo de su debut, convirtió un par de goles, uno muy recordado a Independiente en la última fecha de este campeonato, donde San Lorenzo fue este, perjudicado por el arbitraje de Velarde, que le dio el triunfo a Independiente por 9-1, y el Bambino Veira salió lesionado por una artera intervención de Navarro. No obstante, no fue tan grave la lesión, y pudo irse ahí nomás en el mes de diciembre de gira por Europa y África con el club. Y ahí, estando en Italia, él piropeaba a una bella donna que estaba en uno de los hoteles, y esta le dice: ma questo es un bambino.
Y Coco Rossi, que escuchó esta declaración de esta bella mujer, le puso el sobrenombre que lo acompañó para siempre a este muchacho, que después en la revancha de aquel partido con Independiente, San Lorenzo le gana 3-1 en el gasómetro con 3 goles del Bambino Veira. Y en 1967, en el Nacional de ese año, jugando contra Boca Juniors, San Lorenzo lo vence por 4-0, que los 4 goles en el primer tiempo los hizo el Bambino Veira, anulándole el árbitro por un orsay pasivo de otro jugador el quinto gol que hubiese determinado una cosa extraordinaria, que en un clásico alguien le haga 5 goles a un rival. Quedaron en 4 y eso alentó que la tribuna de Boca, en el entretiempo, empezara a descender los tablones del viejo gasómetro y se marchara, porque era apabullante el baile que le estaba pegando este club a su equipo, al equipo Geneise, precisamente con la extraordinaria actuación del Bambino Veira. Estos son, a mi entender, los 3 referentes más extraordinarios de la historia de este club, nacidos, criados y consolidados en, en, con los colores azul y rojo. Y ahora los dejo en la participación de esta gente que va a hablar, y tal vez mejor que yo, refiriéndose a ellos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Carulio, soy uno de los fundadores del museo. Cuando tuvimos que fundar el museo teníamos un gran problema: ¿qué nombre ponerle? ¿Qué nombre ponerle? Porque hay tantos que merecen el nombre que uno no sabía qué hacer. Finalmente nos decidimos por ponerle Jacobo Urso, porque fue alguien que dio su vida por los colores, pero dio su vida no es una forma de decir, dio su vida de verdad. Él había nacido el 17 de abril de 1899. El partido en el que tuvo la lesión fue el 6 de agosto de fue el 31 de julio de 1922. Y ahí recibió un golpe que le rompió una costilla, y la costilla rota le perforó un riñón. Lo sacaron a un costado del campo, no era como hoy, que hay director técnico, masajista, guatero, no había nada. Eran 11 contra 11. Los compañeros le dijeron que se quedara, que no volviera a entrar, y no hubo manera de convencerlo, Quiso volver a entrar, volvió a entrar, siguió jugando hasta el final. San Lorenzo le ganó a Estudiantes 2-1, y después que terminó el partido ya estaba muy descompuesto, lo llevaron al Hospital Ramón Mejía. En el Hospital Ramón Mejía lo operaron 2 veces, y primero tuvo una buena reacción, a tal punto que el 4 de agosto de 1922 un periodista del diario El Telégrafo está haciendo un reportaje al lado de la cama, y nosotros tenemos esa foto donde él está en la cama y el periodista le hace el reportaje. Esto fue el 4 de agosto de 1922, pero lamentablemente se descompensó, y el 6 de agosto de 1922 falleció. Dejó su vida por los colores. Bueno, decime, ¿de qué jugaba este muchacho? ¿En qué posición en San Lorenzo? Y él jugaba de centro defensor, y en una situación entre la defensa y el ataque, pero por supuesto su función principal era la de defensor. Bueno, ahora contanos, Carlos Carullo, quien está hablando con nosotros, cómo fueron los inicios de la concreción del Museo de San Lorenzo, que lleva el nombre de este prócer. Bueno, el museo, un día fuimos a ver cómo estaban las copas. Cuando no existía el museo, estaban tiradas por toda la ciudad deportiva. Con mi compañero Alberto Barja, las juntamos, las llevamos a un lugar del club, todas sucias, todas mugrientas, todas arruinadas,
Contratamos a 2 personas para que las empezaran a limpiar, y una vez que ya más o menos estaban en condiciones, nosotros en una dependencia que el club nos asignó, pudimos hacer el museo, que finalmente le pusimos el nombre de Jacobo Urso en homenaje a este mártir que dio la vida por los colores. Bueno, y ahora nos vas a contar dónde funciona el Museo de San Lorenzo, por favor, y cómo, y cuándo. El Museo de San Lorenzo funciona en el primer piso de la platea norte, los días de partido, cuando San Lorenzo es local, 2 horas antes de cada partido está abierto. Ahí atendemos a la gente, recibimos a todo el mundo y damos charlas sobre distintos temas que son importantes para la vida del club, como este precisamente de Jacobo Urso, que es tan importante, pero tan importante que mereció que le demos un nombre al museo. Bueno, no hace falta decirlo, dejó la vida por los colores. ¿Qué característica tiene el museo? Si tiene alguna particular, si son camisetas, trofeos, medallas y alguna otra cosa que vos nos vas a decir. Sí, hay trofeos, hay medallas, hay camisetas, pero hay algunas cosas que no debe tener ningún museo del mundo. Y cuando digo ningún museo del mundo, no lo digo desde un tono de soberbia, sino creyendo realmente que es así, porque, por ejemplo, no creo que haya ningún museo en el mundo que tenga en sus vitrinas una parte del cuerpo de un jugador. Y eso ocurre, porque en una vitrina, en un frasco con formol, están los meniscos de Sergio Bismar Villar. Y la verdad que es un orgullo que el Zapito en su momento, que los tenía guardados en su casa, se ve de cuando lo operaron, nos los dio para que nosotros lo pongamos en el museo. Muy bien, Carlos, gracias por esta primera participación hablando de este prócer, Jacobo Urso, y continuamos. Bueno, a mí me tocó vivir también una situación muy particular, muy atípica. Yo tenía 14 años, el 12 de octubre de 1962, jugaban San Lorenzo y Boca, y cuando estaban por salir por el túnel, porque salían los 2 equipos juntos, había un solo túnel, Sanfilippo le dice a Roma: hoy te voy a hacer un gol de taquito. Entonces Roma se le rió, pasaron el momento, entraron a la cancha. Entonces, cuando va a empezar el partido, va a mover San Lorenzo, y en el centro estaban los 3 en el medio: Cocorrosi, Sanfilippo y Capdevila. Sanfilippo le dice Cocorrosi en un costado, Sanfilippo en el otro y Capdevila en el medio. Iban a mover del centro del campo. Lo repito, una situación atípica para un hincha vivir esto. Estaba Capdevila en el medio, Cocorrosi de un costado y Sanfilippo del otro. Entonces Sanfilippo le dice a Cocorrosi: ahora que el pibe por Capdevila te la toque, mandame la larga ya al área. Y Cocorrosi le dice: nene, todavía no empezó el partido y ya querés correr. Y Sanfilippo le dice: pero salí de acá, correte. Y los cambió de lugar. Lo puso a Cocorrosi en el medio y a Capdevila para recibir el pase cuando sacaran del centro de la cancha. Y entonces le dice a Capdevila: nene, cuando él te la toque, tirámela ya larga, entre la espalda de Orlando y el área grande. Orlando era un brasileño jugador de Boca. Y así fue. Sonó el pito, inició el partido, Cocorrosi se la toca a Capdevila, Capdevila la tira larga al área, Sanfilippo iba corriendo, la enganchó con el taco y por arriba de la cabeza de Roma le hizo el gol a los 7 segundos.
Claro, pero ¿qué pasó en tu instancia personal con respecto a ese gol? Que no lo pude ver, increíble, pero no lo pude ver porque yo iba con 2 compañeros y teníamos una cábala, que cuando el referee iba a tocar el pito, él que fumaba se ponía un cigarrillo en la boca y yo con una caja de fósforo ranchera prendía un fósforo y le prendía el cigarrillo. Era la cábala. En que bajo la vista para prender el fósforo, para prender el cigarrillo, San Filipo ya estaba haciendo el gol de Taquito. No lo vi. Hola, buenas noches. Para describirlo fue la carrera del Bambino. Empecemos por el principio, como tiene que ser. Antes de debutar con 17 años, San Lorenzo fue una revolución. Se hablaba siempre de un chico, hay que ver que en esa época la gente asistía a los entrenamientos, ¿no? Había bastante gente. Entonces, se hablaba de este chico siempre. Se lo había visto poco en la tercera, porque jugaba jugaba en la quinta. Lo subieron 3 divisiones para que pueda debutar. Se despertó una expectativa que hizo que que el partido del debut fuera casi como un clásico. El Bambino había mostrado siempre una calidad que era superlativa a toda su camada, que tuvo jugadores espectaculares como Doval, por ejemplo, como Casita, como el Nano Arián, pero el Bambino siempre se vio como una cosa diferente, y lo era. Era bueno como armador, llegó a ser goleador del campeonato, que ser goleador siendo jugador de San Lorenzo es algo raro que se da, porque si tuviera la cantidad de campeonatos proporcional a la cantidad de veces que tuvo goleadores, como San Filipo, como Berni, de los que recuerdo, y como el Bambino, San Lorenzo tendría mucho más. El Bambino hubo un punto de su carrera donde él estaba para Pelé, eh, o, o, o se quedó como ocurrió con su carrera, porque no tuvo muchas lesiones. De cualquier manera dejó una imagen deslumbrante. Fue desde mi óptica el mejor jugador que yo vi. Como anécdota, estaba con mi viejo y Tim el día el primer entrenamiento en que hicieron fútbol. Entonces, cuando terminó, sin que nadie le preguntara nada, a Tim nos dice a nosotros que lo estábamos acompañando. Aquel, aquel es el mejor de todos, señalando al Bambino. O sea que lo descubrió en el primer movimiento. Desde Río de Janeiro, Pepe García para Jorge Mar. Refiriéndome al grandísimo Bambino Veira, yo debo decir que en este caso es el único jugador y entrenador que salió campeón con San Lorenzo de Almagro, porque él fue campeón con los Matadores en 1968 y luego en 1995 consigue el título dirigiendo al equipo en aquella gloriosa jornada en Rosario. Por eso este muchacho es uno de los referentes más extraordinarios. Sí, seguramente junto al Nene Sanfilippo con sus goles y su carisma, y con el mártir Jacobo Urso. Como generalmente hacemos, una historia de cancha con una anécdota que sea graciosa y determinante, también tiene que ver, por supuesto, con San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo había salido campeón metropolitano de 1972 en una fecha anterior a visitar a su archienemigo y clásico Huracán en la cancha de Parque Patricios. Ahí fueron y antes del partido dieron la vuelta olímpica con gran algarabía de su hinchada, que estaba masivamente ocupando la tribuna visitante, y fue una forma de demostrarle
que habían salido campeones en su propia cancha. Al año anterior, 1973, en el Metropolitano, Huracán, que formó para muchos, incluso me incorporo a esto, el mejor equipo de su historia, uno de los mejores, y salió campeón metropolitano antes de enfrentar a San Lorenzo de Almagro en la última fecha, que iba a ser en el gasómetro. Y acá sucedió lo que le sigo contando. El canchero de San Lorenzo, el día jueves, el partido iba a ser el día domingo, con el tractor rompió un cuarto de la cancha lateral para que no se pueda jugar el partido en su cancha, y por ende Huracán fue visitante de San Lorenzo en la cancha de Vélez Arfiels. Ahí dio la vuelta olímpica, pero no le permitieron que la dé en el gasómetro, donde únicamente el equipo local podía hacer sus festejos. Esta fue otra historia de cancha.